Bueno, vamos a hacer la clase número 9, que vamos a estudiar el metabolismo. Acá en esta clase vamos a ver que vamos a integrar bastante eh, conceptos que estuvimos estudiando en clases anteriores. Bien, metabolismo viene de la palabra griega metabole, que significa cambio, y se define como un conjunto de reacciones químicas que se producen en un sistema vivo. El metabolismo va a estar consta de dos partes. Por una parte tenemos el anabolismo, que son las reacciones químicas que están involucradas en la síntesis, es decir, en la producción de moléculas, y el catabolismo, es lo contrario, son las reacciones químicas que se involucran en la ruptura de las moléculas, es decir, en la degradación. Uno produce moléculas y otro los degrada. Este esquema te lo puse para que trates de comprender por qué esa palabra metabolismo viene del griego, que significa cambio. Bueno, mira, estamos en la parte exterior de una célula del hígado. Si tenemos glucógeno, el glucógeno era un carbohidrato, un polímero compuesto por muchos monosacáridos. Acordate que el monosacárido o el monómero de los carbohidratos eran los monosacáridos. Entonces, la célula, para poder obtener energía, necesita ir rompiendo esa gran molécula para poder finalmente obtener la glucosa. La glucosa es lo que va a necesitar la célula para poder producir energía, por ejemplo. Bien, entonces se va a empezar a modificar hasta obtener la molécula de glucosa ya dentro de la célula y para producir todo el metabolismo, ¿bien? Fíjate que también tenemos aminoácidos. Los aminoácidos eran los monómeros de las proteínas. También tenemos ácidos grasos. Fíjense que todos van a pasar por una serie de reacciones químicas que están representadas por estas flechitas, ¿bien? Entonces hay un cambio de una molécula a otra, y así se van modificando entre sí. Las reacciones químicas van a estar representadas por estas flechitas y para que ocurran todas estas reacciones químicas vamos a necesitar enzimas. Por eso es que metabole significa cambio. Bien, entonces, dos moléculas importantes que vamos a ir trabajando durante toda la clase son enzimas y ATP. Las enzimas, como vimos en clases anteriores, son proteínas que catalizan reacciones químicas, es decir, que aumentan la velocidad de la reacción. Si no estuvieran presentes las enzimas, estaríamos 1 millón de años hasta que la reacción química pueda ocurrir. Entonces son fundamentales para que las reacciones químicas puedan existir. El ATP era el monómero del ADN. Acá vamos a hablar mucho de los monómeros y los polímeros. Bien, los monómeros, para que te acuerdes, los carbohidratos estaban compuestos por monómeros que eran monosacáridos. Los ácidos nucleicos estaban compuestos por monómeros que eran nucleótidos. Y las proteínas estaban compuestos por monómeros que son aminoácidos. Bien, entonces acá tenemos un nucleótido forma parte entonces de los ácidos nucleicos y ya lo habíamos estudiado que era la moneda energética de la célula. Bien, acá tenemos el dibujito, era la moneda energética por este enlace entre los fosfatos, que era un enlace de alta energía. Bueno, este esquema también ya lo habíamos estudiado. Con la hidrólisis de ATP se podía obtener energía, vos tenías la molécula, se rompía este enlace, ¿sí? Liberando un grupo fosfato. Entonces ahora ya te queda ADP porque es adenosin difosfato. Luego, si la célula necesita guardar esa energía, la vuelve a formar el enlace que rompió mediante la unión de otro grupo fosfato y volvemos a tener ATP guardándose el enlace de alta energía, guardándose la energía en un enlace covalente que sí lo vamos a llamar enlace de alta energía. Bien, para que entiendas un poquito mejor hacia dónde vamos,
Pensá que vamos a consumir un pedacito de pan que está formado por almidón. El almidón es un polisacárido que está formado por muchos monosacáridos y cuando lo consumís ya empieza a degradarse. ¿Por qué? Porque en la saliva tenemos una enzima que se llama amilasa. ¿Bien? Entonces va a ir cortando este almidón en disacáridos y después también quedan eh, unos polímeros un poquito más grandes, pero se van a seguir degradando a medida que pasen por todo el sistema digestivo. Bueno, acá tenés los esquemas a modo molecular. Esto que está entre corchetes significa que esta molécula está muchas veces y mediante la acción de enzimas podemos obtener un disacárido, es decir, la unión de dos monosacáridos. En este caso se llama maltosa. Bien, entonces ya eh, semidegradados estos compuestos pasan al estómago, donde ocurre una digestión mecánica y con ayuda del ácido clorhídrico que tiene un pH bajo, un pH ácido. También tenemos la ayuda del páncreas que va a secretar enzimas llamadas amilasas, son similares a las de la saliva, que lo mismo van a seguir digiriendo esta molécula de almidón grande. Bueno, y acá tenemos también para relacionarlo con las células que habíamos visto, que tenían una algunas de las células tenían función de secreción. Bueno, entonces acá las células pancreáticas tienen esa función, al igual que las glándulas salivares, que van a secretar la enzima amilasa. Bueno, a medida que se va digiriendo, luego pasa por el intestino delgado, donde va a ser absorbido. Bueno, acá tenés la descripción escrita, si en el estómago los alimentos se mezclan con los jugos gástricos en un medio ácido, que es el ácido clorhídrico, y ocurre hidrólisis de maltosa. Es decir, esta maltosa que ya se venía digiriendo desde la saliva, se corta, se divide en dos y obtenemos la glucosa. Esta glucosa sí va a poder ser metabolizada por la célula. En el intestino, si hay almidón que está parcialmente digerido, luego pasa al intestino delgado, donde las enzimas lo siguen rompiendo en disacáridos para liberar los monosacáridos. Entonces tenemos una molécula de almidón que mediante todo este proceso de digestión que vimos recién, terminamos obteniendo monosacáridos. Ese sería nuestro objetivo. ¿Por qué necesitamos monosacáridos? Porque la célula, para poder obtener ATP, energía, necesita que los carbohidratos estén como monosacáridos. Acá tenemos lo que estaría ocurriendo en el intestino delgado, que está revestido por células intestinales, que fíjate que tiene las microvillosidades que hablábamos también en clases anteriores. Acá tenemos tres monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa, que se pueden obtener a partir de los carbohidratos. Ingresan a las células del intestino delgado mediante una proteína transportadora. Luego son exportados mediante otra proteína transportadora que se encuentra desde el otro lado eh, hacia el torrente sanguíneo. Bien, entonces todos los monosacáridos se transportan y van a viajar a las células de todos nuestros tejidos mediante el sistema circulatorio. Bien. Bueno, acá te dice los monosacáridos son absorbidos a través de las células que recubren el intestino delgado y pasan al torrente sanguíneo. Una vez que ya estamos en las células de los tejidos a donde viajaron cada uno de los monosacáridos, ahí se convierten a glucosa. Y ahora sí, la glucosa puede ser metabolizada para obtener energía. Es decir, va a ser degradada, por eso hablamos de anabolismo. Y ahora sí, vamos a hablar de metabolismo. Lo de recién fue digestión, ¿sí? Ahora vamos a hablar del metabolismo de los carbohidratos, de la glucosa específicamente. Ya estamos en la célula y tenemos glucosa. Entonces, para obtener energía lo va a ir degradando mediante tres pasos. Glucólisis, ciclo de Krebs, que también se conoce como ciclo del ácido cítrico, y la fosforilación oxidativa, que también se conoce como transporte de electrones. Vamos a comenzar con la glucólisis.
Acá tenés un esquema que no te vas a tener que saber todos estos nombres, es para que te des una idea general de qué es lo que está ocurriendo. Nosotros lo que vamos a hacer es considerar algunas moléculas que después nos van a ser útiles para un recuento final de moléculas de ATP. Es decir, nuestro objetivo es contar cuántas moléculas de ATP se producen. ¿Por qué? Porque estamos viendo cuánta energía se produce mediante la degradación de la glucosa. Entonces, vamos a ver que la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, después fructosa 6-fosfato, etc. Estas reacciones químicas representadas con las flechitas van a ocurrir mediante la acción de enzimas. Vamos a reconocer las enzimas porque su nombre tiene una terminación que es asa, ¿sí? Fíjate que todos terminan en asa. Bien. Eh, esta es deshidrogenasa, ¿sí? Porque acabo de decir eso y justo aparece DH, esto es deshidrogenasa. Pero bueno, todos terminan en asa. Bien, entonces se va a ir degradando mediante una serie de reacciones químicas en las que van a actuar enzimas. La molécula final se llama piruvato, ¿sí? Esa es la molécula en la que se va a transformar la glucosa. Vamos a ver un poquito qué pasa en el medio. En principio, si vos ves en la primera reacción química de glucosa a glucosa 6-fosfato, fíjate que el ATP se transforma en ADP. Es decir, tenemos un gasto de energía, lo que contradice a lo que dije en un principio. Nosotros lo que estamos buscando es producción de energía, no gasto. Pero esto lo vamos a considerar como si fuera una inversión energética. Bien, acá vamos a gastar energía y acá también lo vamos a gastar. ¿Sí? Llamamos gasto de energía a cuando ATP se transforma en ADP. Bien. Pero si seguimos el caminito, acá tenemos lo siguiente. La fructosa tanto la glucosa como la fructosa van a estar formadas por 6 carbonos. En este punto, la molécula que tiene 6 carbonos es cortada y se divide en dos moléculas, cada una de 3 carbonos. Bien, entonces, estas moléculas, una viene para acá y la otra después viene para este otro lado, para esta otra vía. Pero a su vez, esta otra molécula se vuelve a transformar en esta. Entonces, en esta parte de la vía metabólica, vamos a tener dos moléculas de 3 carbonos. Y fíjate lo que ocurre en esta fase. Ahora sí se produce ATP. ¿Ves? Se obtiene energía y se la guarda en la molécula de ATP. Y esto ocurre dos veces. ¿Por qué? Porque ocurre con el gliceraldehído y después ocurre con la otra molécula de 3 carbonos que también viene por esta vía. Entonces vuelve a generar más ATP. Las consideraciones que vamos a contar son los NADH que se forman. ¿Por qué? Porque vamos a ver que al final del proceso estos NADH también van a influir en la producción de ATP. Entonces la glucosa, mediante la glucólisis, que es el proceso que estamos estudiando, se producen dos moléculas de piruvato. Los piruvatos tienen 3 carbonos. Bueno, esto te lo puse simplemente para que veas cómo es el gasto de ATP. Si arrancamos con una molécula de ATP que después se transforma en ADP. Bien, en resumen, primero, la glucólisis ocurre en el citoplasma de la célula. Va a constar de 10 reacciones enzimáticas y fíjate que las vamos a separar en dos fases. En la primera fase hay una inversión de energía, ¿sí? El ATP se consume. Pero en la segunda fase, que son los 5 pasos finales, tenemos generación de energía. Bien, se producen 2 ATP acá y 2 ATP acá. Tenemos un balance general, la glucosa con 6 carbonos se transforma en dos moléculas de piruvato, cada una con 2 carbonos, y en el medio se va gastando 2 ATP, pero se producen 4. Y se van obteniendo también dos moléculas de NADH. Acá tenemos el balance, pero de manera escrita, lo mismo. Una glucosa, dos piruvatos, se consumen 2 ATP, entonces se van a producir 2 ADP, pero también
A partir de 4 ADP se producen 4 ATP y los dos NADH. Bueno, esto también se produce, pero a nosotros no nos interesa para el balance energético. Acá tenés una animación de cómo se va modificando la glucosa hasta piruvato y en el medio se van produciendo estas moléculas de ATP y NADH. Ahí tenemos el primer gasto de ATP, otro gasto de ATP, la primera producción de NADH, la primera molécula de ATP que se forma, y acá tenemos la segunda. Ahí. Y fíjate que el piruvato es una molécula de 3 carbonos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, habíamos visto que teníamos 3 pasos. La glucólisis es lo que acabamos de ver. Ahora tenemos que ver, nos quedaría ver el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. Estos dos procesos, ciclo de Krebs y transporte de electrones, es lo que se conoce como respiración, ¿sí? Ese es el motivo por el cual respiramos. Ahora vamos a ver finalmente por qué necesitamos ese oxígeno. ¿Dónde ocurre? En la mitocondria. Acá tenés una fotografía de microscopía electrónica. Sí, acordate que la mitocondria está formada por dos membranas, una externa y una interna, y la interna es la que formaba estas crestas que observamos acá. Entonces, teníamos el piruvato, la glucosa transformada por glucólisis en piruvato. Bien, dos moléculas de piruvato y esto ocurre en el citosol. Esa molécula es transportada a la mitocondria para generar la respiración. Acá tenés otro esquema, ¿sí? Con lo mismo, glucosa, ácido pirúvico o piruvato es lo mismo para nosotros, ¿sí? Se produce en el citosol y puede haber dos vías. Si tenemos oxígeno, el piruvato viaja a la mitocondria a generar la respiración mediante el ciclo de Krebs y posteriormente al transporte de electrones. Sin oxígeno, em, el piruvato se mantiene en el citosol y como producto final lo que obtiene es el lactato, ¿sí? O ácido láctico. Lo que genera esto es la producción de calambres, ¿sí? Por eso es importante, por ejemplo, cuando estás haciendo mucho ejercicio, una elongación para que el oxígeno que se transporta mediante la sangre pueda ingresar a los músculos, ¿sí? A las células musculares y que se produzca la respiración y no la producción de lactato. Bien. Bueno, entonces, dijimos que tenemos dos procesos, ¿no? En la respiración, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. Vamos con el ciclo de Krebs. Entonces, el piruvato va a viajar a la mitocondria. Esto ocurre en la matriz mitocondrial. Se transforma en acetilcoenzima A y fíjate que otra vez arranca toda una vía metabólica en donde tenemos enzimas que participan en cada una de las vías. Y otra vez, a nosotros nos va a interesar la producción de NADH y GTP o ATP. Bien, acá dice GTP, pero vos consideralo como ATP, así no te mezclas. Bien, entonces va a ir transformándose en diferentes moléculas y va obteniendo NADH. Acá tenemos otro NADH, ¿sí? Ya tenemos dos y acá tenemos tres, ¿sí? Como teníamos dos moléculas de piruvato, esto hay que multiplicarlo por dos, así que en total tenemos 6 moléculas de NADH. También se produce un FADH que otra vez nos multiplicamos por 2 y obtenemos 2. Nos van a interesar estos después en el transporte de electrones, por eso lo vamos sumando. Y acá tenés la molécula de ATP, que la multiplicamos por 2 porque tenemos dos piruvatos, esto ocurre dos veces. Tenemos dos moléculas de ATP finales. Y fíjate que en el medio
se produce el dióxido de carbono. Este es el dióxido de carbono que nosotros exhalamos. Bien, bueno, esta no es muy importante, sí, simplemente sepan que el piruvato se transforma en otra molécula que es acetilcoenzima antes de poder ingresar al ciclo de Krebs. Una vez que se transforma en acetilcoenzima A, recién ahí puede ingresar a todo este ciclo de Krebs que ocurre en la matriz de la mitocondria. Hagamos un balance parcial. Por cada molécula de glucosa inicial, en la glucólisis obtenemos 2 ATP y 2 NADH. Nosotros teníamos 4 ATP, pero les descontamos los 2 que se gastan al inicio. Entonces, a modo neto, decimos que tenemos 2 moléculas de ATP. Después, en la transformación de piruvato a acetilcoenzima A, fíjate que se forma un NADH, ¿sí? Como tenemos 2 moléculas de piruvato, en el balance vamos a considerar 2 NADH más. Y después, en el ciclo de Krebs, es lo que contamos recién. 2 moléculas de ATP, 6 NADH y 2 FADH. Bien, em, vamos ahora al transporte de electrones. Dijimos que en la glucólisis pasa de glucosa a piruvato, lo repetimos varias veces hasta que se puedan acordar, y produce ATP. En el ciclo de Krebs también se produce ATP. Y vamos a ver que finalmente en la cadena transportadora de electrones es donde más cantidad de ATP se produce. ¿Cómo hacemos para producir ATP acá en este proceso? Bien, el NADH que se produce en la glucólisis y el NADH y el FADH que se produce en el ciclo de Krebs, ambos van a viajar a la cadena transportadora de electrones, ¿sí? La cadena de transporte de electrones va a ocurrir en la membrana interna, en esa que tiene crestas, ¿sí? De la mitocondria. Entonces acá nos metemos en la cadena transportadora de electrones, donde van a participar los NADH y FADH que vienen del ciclo del ácido cítrico y de la glucólisis. Bien. Eh, entonces, esta sería la membrana externa de la mitocondria. Fíjate que tiene principalmente fosfolípidos y esta es la membrana interna. El espacio entre la membrana externa y la interna se llama espacio intermembrana y esta sería la matriz, el centro de la mitocondria. En la membrana interna tenemos insertas estas proteínas, que también hablamos en clases anteriores, son complejos proteicos en realidad, ¿bien? Eh, Y los NADH lo que van a hacer es, a ver, acá tenemos la molécula de NADH, esperen, acá. Bien. ¿Por qué nos interesan estos NADH? Porque el NADH, cuando se separa en NAD+, libera 2 electrones, ¿sí? Y eso es lo que, igual el FADH también hace lo mismo. Eso es lo que va a hacer ahora en la cadena transportadora de electrones. ¿Qué electrones transporta esta cadena? Bueno, los electrones que traen los NADH, ¿sí? El NADH se transforma en NAD+, y cede estos 2 electrones para que sean transportados en esta cadena. Fíjate acá. Tenemos los FADH y los NADH que vienen del ciclo de Krebs. Acuérdate que también hay algunos que vienen de la glucólisis. Entonces, vamos a tratar de observar uno por acá. Viene el NADH, deja su electrón, que son los 2 puntitos verdes, y van siendo transportados por los diferentes complejos, ¿sí? Lo mismo hace el FADH, que es que queda en FAD. Deja los 2 electrones, vamos a seguir uno, tic por acá, que son los puntitos verdes, se transporta en cada uno de los complejos, ¿sí? La otra molécula que se ve ahí, que son las rositas, son hidrógenos, ¿bien? Que también van a ir viajando, vamos a ver cómo, y se unen a esta molécula celeste que ves ahí, que es un oxígeno. Entonces, 2 hidrógenos y un oxígeno que forman la molécula de agua, ¿bien?
Entonces vamos a ver la importancia de respirar, de que respiremos oxígeno, ¿sí? Eh, Porque finalmente este exceso de electrones que va viajando por toda esta cadena van a quedarse, se van a unir al oxígeno, van a unir dos átomos de hidrógeno y van a formar la molécula de agua. Bien. Si no tuviéramos oxígeno, estos electrones quedarían dando vueltas en la célula, esta cadena quedaría frenada y entonces no podríamos tener la energía suficiente que necesitan nuestras células para poder vivir. Así que es sumamente importante respirar oxígeno. Bueno, acá tienen el dibujo del complejo en una membrana, más en 3D. Fíjense que son varios complejos, complejo 1, 2, 3 y 4. Y después tenemos otra molécula que se llama ATP sintasa, que ahora vamos a ver un poquito cómo funciona. Entonces, vienen los FADH y los NADH, dejan sus electrones, ¿sí? En los diferentes complejos, complejo 1, 2, 3 y 4. Y a medida que los electrones van viajando, fíjate que el NADH ya quedó en NAD+, y el FADH en FAD, por dejar sus electrones. Y fíjate que lo que ocurre simultáneamente es que hidrógenos que estaban en la matriz mitocondrial pasan al espacio intermembrana. Entonces acá, y esto ocurre en cada uno de los complejos, excepto en este, ocurre en el complejo 1, en el complejo 3 y en el complejo 4. A medida que pasan electrones, simultáneamente se llena de hidrógenos el espacio intermembrana. Esto va a hacer que se genere lo que se llama un gradiente de protones que van a difundir a, eh, a la matriz donde tenemos menor concentración de protones. ¿Te acordás cuando habíamos hablado de los gradientes de concentración? Acá tenemos un mayor gradiente de concentración porque tenemos más cantidad de protones y acá tenemos poco. Esto se llama fuerza protón motriz y va a ser utilizado para que los hidrógenos pasen por esta otra molécula que se llama ATP sintasa, pasar a través de esta molécula y a medida que vayan pasando otra vez a la matriz mitocondrial, a partir de ADP se forme ATP. Y es acá entonces donde a nosotros nos interesaba cada uno de estos NADH, ¿sí? ¿Por qué? Porque por cada molécula de NADH se producen 3 ATP. Por cada FADH se producen 2 ATP y bueno, y por cada GTP se produce un ATP, pero nosotros lo vamos a considerar como ATP directamente. Bueno, acá te puse un videíto, está en inglés, ahora lo bajo y te lo voy contando, bajo el volumen. Bueno, ahí tenemos la cadena de transporte de electrones. Bien. Bueno, acá habla del gradiente de concentración, ¿sí? Que se forma y finalmente termina formando, esperen que lo bajo del todo, ATP. Esto ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Bien. Si hacemos un zoom, vamos a tener todos estos complejos que van a formar parte de la cadena de transportes de electrones. Esta sería la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana. Entonces viene una molécula de NADH, dijimos que deja sus electrones, fíjate que cambia, se transforma en NAD+, y una vez que deja los electrones en este complejo, los protones o los iones de hidrógeno pasan al espacio intermembrana. Estos electrones son transportados al otro complejo. Bueno, acá te habla que el movimiento de electrones es electricidad, ¿sí? O sea que nos puede brindar mucha energía. Bien, vamos a ver cómo continúa el pasaje, el camino de los electrones. Fíjense que van a pasar al otro complejo. Acá viene la molécula de FADH a dejar también sus dos electrones. ¿Ves que se convierte en FAD?
Estos 4 electrones pasan a este otro complejo y ¿qué pasa? Los protones que se encuentran en la matriz mitocondrial pasan a través de este complejo al espacio intermembrana. Entonces ahí tenemos una alta concentración de protones en este espacio intermembrana. Siguen su viaje en la cadena de transporte y en el último complejo pasa lo mismo. Otra vez se aumentó la concentración de protones. Fíjate qué pasa con los electrones restantes. Se unen, lo que te decía hoy, se unen a las moléculas, a la molécula de oxígeno para formar agua. Y esa es la importancia de respirar oxígeno. ¿Ves? Si no hay oxígeno, los electrones no tienen dónde ir y no podríamos, este proceso no podría ocurrir y por lo tanto no tendríamos el ATP que necesitamos para que podamos vivir básicamente. Bueno, y ahora dice, ¿cómo se forma el ATP? El ATP se va a formar gracias a esta proteína que tenemos acá, o este complejo proteico, que se llama ATP sintasa, que va a hacer uso del proceso de difusión, donde tenemos una alta concentración de protones en el espacio intermembrana y una baja concentración de protones en el espacio intermembrana, en el espacio, en el matriz mitocondrial. Entonces los protones van a difundir desde donde tengo mayor concentración hacia menor concentración. Y eso lo va a usar la ATP sintasa como si fuera una turbina y va a empezar a girar. Y a medida que gire, se va a formar ATP. ¿Ves? A partir de ATP se forma ATP. Pero eso lo hace siempre y cuando los protones pasen de mayor a menor concentración. Si eso no ocurre, la ATP sintasa no puede producir ATP. Entonces ahí tenés todo el resumen. Que ocurre, cada vez tenemos más protones y esta fuerza proton motriz es utilizada para la producción de ATP. Y ahí tenés qué pasó con los electrones, ¿sí? Se unieron a la molécula de oxígeno para formar agua. Más ATP. Y este sería el resumen de la fosforilación oxidativa o cadena de transporte de electrones. Siguiente diapositiva. Bueno, acá tenés cómo funciona la ATP sintasa, como para que te acuerdes. Esto en video también lo vamos a cortar. Bueno, ahí para que vean que funciona como una turbina. Bien, a medida que pasan los protones, va girando y permite la formación de ATP a partir de ADP. Bien, entonces, para un resumen, a partir de la glucólisis,
se producen 2 ATP directamente y sabemos que los NADH, ¿sí? Se transforman en ATP mediante la cadena de transportes de electrones. ¿Cuántos? 6. Cuando el piruvato se convierte en acetilcoenzima A antes de ingresar al ciclo de Krebs, se producen 2 NADH y por cada NADH tenemos 3 moléculas de ATP, así que en total formamos 6 ATP. Y en el ciclo de Krebs, fíjate que estos dicen todos por dos, porque la glucosa se transformaba en piruvato, el piruvato tiene 3 carbonos, así que tenemos 2 piruvatos por cada glucosa. Por eso siempre dice por dos. Bueno, acá se transformaban 6 NADH, que me van a producir en total 18 ATP, los GTP que se producen en ATP, y los FADH me producen en total 4 ATP. Hacemos la cuenta final y por cada molécula de glucosa se obtienen en total 38 ATP. Así que valía la pena esa inversión de energía inicial, ¿sí? Porque con 2 ATP en realidad terminó produciendo 38 ATP en total, ¿sí? Bueno, acá tenés el otro resumen y así puedes encontrar muchos esquemas en internet también, ¿sí? Tenemos de dónde se produce cada uno y las dos moléculas de dióxido de carbono que se producen en el ciclo de Krebs, que es lo que exhalamos, ¿sí? Esto explica por qué respiramos oxígeno, que es el aceptor de electrones de la cadena de fosforilación oxidativa, y el dióxido de carbono que exhalamos se produce en el ciclo de Krebs. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y vamos a hacer una segunda parte de la clase en la que vamos a explicar la síntesis de proteínas.